Bueno, bienvenidos a esta cápsula del saber, donde vamos a hablar sobre los medicamentos LASA y los cuidados que debemos tener para evitar con ellos algún error de dispensación. Entonces, ¿qué son los medicamentos LASA? Bueno, los medicamentos LASA es una sigla del inglés que significa Look Alike, Sound Alike, que traduce en el español es medicamentos que son similares o se parecen o lucen físicamente o que suenan parecido, ya sea tanto en su apariencia, lucen igual, o en su fonética, suenan parecido. Entonces podemos encontrar medicamentos cuyo empaque, ampolla, cajita, mmm, vial es similar a otro y nos podemos confundir visualmente, o medicamentos cuyo nombre, ya sea de su principio activo, de la molécula como tal, o su nombre comercial, es muy similar ortográfica o fonéticamente. Ni modipino ni fedipino. Entonces vemos que empiezan por ni y terminan ambos en dipino. Entonces esto puede provocar alguna confusión si no se está totalmente concentrado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de LASA que podemos tener y cómo nos podemos confundir? ¿Cierto? Entonces, si hablamos del nombre comercial, entonces podemos tener nombres comerciales parecidos que suenan igual. Entonces, podemos tener dos principios activos distintos, pero que su marca comercial suena muy parecida. Podemos tener dos principios activos que suenan parecido, no su marca, sino ya como tal el nombre genérico del medicamento. Entonces, epinefrina versus etilefrina. Aunque sus empaques sean distintos. Entonces, este también es un tipo de LASA por fonética. Todo es que los nombres suenan igual. Hay otro tipo de error que es que se ven parecidos. Entonces, aquí tenemos en apariencia dos medicamentos totalmente distintos que suenan muy distintos: albendazol, tramadol, clorhidrato, pero que en apariencia son similares. Podemos tener también medicamentos que suenan similar, ¿cierto? Que su principio activo suena similar, su empaque, en cambio, no es del mismo laboratorio, pero se parece un poco. Entonces tenemos este tipo de errores, por ejemplo, cefazolina, ceftarolina, y tenemos también el caso en que el mismo laboratorio fabrica y el empaque es totalmente idéntico y su fonética es muy parecida: ampicilina, oxacilina, terminan ambos en silina, y él es el mismo fabricante, que es lo que suele suceder cuando se tiene un proveedor que nos hace entregas masivas de medicamentos. Eso sucede mucho en el hospital. Entonces, podríamos tener este tipo de LASA. Hay otros LASA como que tengamos el mismo principio activo y diferentes concentraciones. Por ejemplo, penicilina benzatínica 2.400.000 y la de 1.200.000, o la de 600.000 unidades internacionales. Entonces, o la levotiroxina de 50, de 100, de 150, o el omeprazol de 40, de 20. Entonces, esto es un LASA donde tenemos igual principio activo, y el LASA es tanto que el principio activo es exactamente el mismo, pero sus concentraciones son distintas. Y aquí fonéticamente, si no decimos o no leemos hasta lo último de la formulación, nos podemos confundir. Y además que estos medicamentos generalmente son guardados, digamos, en la misma estantería, porque si vamos a buscar las penicilinas, pues es lógico que las penicilinas se encuentren en la P de la ampolletería, por ejemplo. Entonces aquí se puede prestar una confusión. Por último, la confusión en la forma farmacéutica o la presentación. Entonces tenemos el omeprazol de 40 miligramos vial y el omeprazol de 40 miligramos cápsula. Entonces miren que es
el mismo principio activo, la misma concentración, pero de diferente forma farmacéutica. Y todo este tipo de lazas, ¿cierto? De formas o similitudes que se pueden encontrar en los diferentes medicamentos, pues nos pueden llevar a una confusión. Entonces miren que no es trivial. Los medicamentos LASA pueden ser muchos, ¿cierto? Y esos medicamentos nos pueden llevar a una confusión si no estamos concentrados, si estamos de pronto en una situación de estrés, si no hacemos un doble chequeo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los diferentes medicamentos LASA, ¿cierto? Podamos ponerles algunas barreras para evitar errores de dispensación con ellos. Entonces, aquí hay cuatro, digamos, barreras que nos pueden ayudar. El primero es separar los medicamentos LASA físicamente que se pueden prestar a confusión. Marcar o etiquetar estos medicamentos LASA para poder alertar, que sea llamativo y que cuando yo vea LASA yo sepa, bueno, aquí me puedo confundir o estar confundiendo con otro medicamento. Voy a llamar los medicamentos con su principio activo, no con su nombre comercial, y en esto entonces los códigos de dinámica tienen el nombre del principio activo, es decir, los nombres genéricos, para evitar por lo menos un tipo de confusión que es la similitud fonética con nombres comerciales. Entonces aquí en la institución vamos a llamar siempre los medicamentos por su principio activo y no por su marca, es decir, por la molécula del nombre genérico, y vamos a leer el nombre del medicamento completo, su concentración, su presentación, su forma farmacéutica al menos 3 veces. ¿Listo? Al verlo escrito, al alistarlo y al dispensarlo. Vamos con cada uno puntualizando. Entonces vamos a separar los medicamentos LASA que se prestan a confusión. Entonces digamos si son LASA que se parecen fonéticamente en su principio activo, pero son cosas totalmente distintas, entonces podemos pensar en cambiarlos de estante, es decir, pasar de un estante A a un estante B, o sea, separarlos. Pero si se trata de los LASA que son iguales, digamos, en su principio activo, lo que cambia es su concentración. Entonces estamos pensando en que en el estante A vamos a colocarlos bastante distanciados y entre ellos otros medicamentos que me permita pensar 2 veces cuál medicamento estoy alistando. Respecto al etiquetado, entonces vamos a tener una etiqueta fluorescente, un rosado, digamos, estridente, con mayúscula, LASA, ¿cierto? Entonces yo sé que ya tengo que leer muy bien hidroxicloroquina sulfato o hidroxicina diclorhidrato. Entonces, está este medicamento está esta etiqueta que me advierte de cuál medicamento estoy tomando y que lea 2 veces, que tenga cuidado. Y estos medicamentos ya deben venir marcados a la farmacia central, ya sea por el almacén recepción técnica para la ampolletería o de central de mezclas para la tabletería una vez se han realizado las unidosis. Entonces es muy importante saber cuáles medicamentos ya deben venir marcados una vez yo reciba, por ejemplo, un pedido. Y debo leer completo el nombre del medicamento, o sea, el nombre completo en la fórmula, su cantidad, su concentración, su forma farmacéutica. Debo doble chequear cuando lo estoy alistando y al dispensarlo debo tratar de mencionarlo completo, así nos demoremos, entonces lo menciono completo hasta la última letra del suministro porque así puedo evitar cualquier error. Incluso puedo identificar error de formulación porque si lo digo completo y lo entrego uno a uno, pues la enfermera puede avistar o identificar que probablemente por ser LASA el médico se pudo haber confundido y así poder evitar algún error. Entonces, ¿qué leer completo? Pues no leer, por ejemplo, aquí ceftazima y ir a listar, sino tomarse la molestia de leer completo todo el nombre para no confundir ceftazima vivactam con ceftazima o con ceftolozano taxobactam. Igualmente, en el omeprazol, si yo leo este omeprazol de 40 en la formulación,
pues puedo confundirlo con la cápsula, entonces omeprazol 40 miligramos, polvo liofilizado o vial. Y eso me ayuda a evitar la confusión por el LASA con el omeprazol de 40 miligramos cápsula.